Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través del mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Siendo miércoles, tenemos hoy nuestra agenda económica siempre de la mano de Ecoanalítica. Mire usted, ayer más o menos a esta misma hora comenzaba a conocerse algunas de las reacciones a aquellos anuncios de la administración Trump sobre el petróleo venezolano, especialmente esa que pecha con 25% a aquellos países que compren petróleo o gas venezolano. Pero por otra parte, también habría que mencionar que ayer la brecha cambiaria llegó a estar en algún punto por encima de 30%, la diferencia entre el dólar oficial y el llamado dólar paralelo. Bueno, dos puntos que podríamos estar conversando a continuación con el doctor Pedro Palma. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy con el doctor Pedro Palma, es economista, como saben, máster en PhD también en economía, máster en administración de negocios, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, socio, director también de Ecoanalítica. Doctor Palma, siempre bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Román. Un placer estar acá y saludo a tus oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, un arancel de 25% a países que compren petróleo o gas venezolano. Imagina uno que hará incluso reconsiderar a los socios con los que contaba Venezuela hace algunos años en el momento en que tuvo que sortear precisamente el momento más duro de las sanciones, ¿no? Por lo menos se lo pensarán una vez más. Así es, porque en la medida en que las sanciones del año 2019 impusieron pues prohibición de exportar hacia los Estados Unidos, etcétera, eso hizo que Venezuela tuviera que desarrollar una serie de otros mercados o ir hacia otros mercados que ya había desarrollado en el pasado, China, India, etcétera, pero con descuentos para ubicar su petróleo, etcétera, etcétera. Esos han sido tradicionalmente los clientes últimos de Venezuela. Sin embargo, después que se dio la licencia a Chevron para producir, Chevron llegó a producir 250, estaba ya aproximándose a 290,000 barriles diarios, y esos barriles iban a Estados Unidos. Chevron de ahí se cubría una parte, se tomaba una parte para, digamos, cobrar la creencia que tenía con PDVSA, y vendía parte de esos dólares en la banca privada en cantidades importantes, y esos dólares iban a alimentar el mercado cambiario, el mercado privado, y era una fuente importante, digámoslo así, de oferta de divisas. Bueno, eso cambió ahora con esta nueva, primero con la decisión de limitarle hasta el 2 de abril la salida de Chevron, que ayer fue revisada y extendida al 29 de mayo. Se extendió 7 semanas más para que Chevron termine pues su actividad en el país, pero también se estableció esta nueva tarifa de 25% para cualquier país que importe petróleo de Venezuela, o importe petróleo o importe productos de Venezuela, también incluido el gas. Sin embargo, cuando uno lee el decreto en detalle de lo que se dictó ayer, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos tienen la potestad de determinar los montos de las tarifas, a qué países se les aplica, a qué países no se les aplica, a qué países se les aplica por un año o más o por un año o menos. En fin, se le da discrecionalidad a esos funcionarios públicos para determinar quiénes sí y quiénes no. El problema que sostiene, sin embargo, es que ya también ayer Marco Rubio dio otras declaraciones, eso no está todavía en un decreto formal, pero dio unas declaraciones de que los Estados Unidos no iba a permitir que ninguna compañía extranjera produjera petróleo en Venezuela. Así es. Y que por lo tanto las empresas que produjeran petróleo en Venezuela serían también sancionadas. ¿A qué lleva todo esto? Esto lo que lleva es que muchas empresas petroleras que
estarían activas en Venezuela, pero que también están activas en los Estados Unidos. Se abstengan. Claro, su negocio en los Estados Unidos es mucho más grande que el negocio que puedan tener en Venezuela. Se abstienen de producir en Venezuela porque no van a ser penalizadas en su negocio en los Estados Unidos. Eso lleva a un sobrecumplimiento, una sobrereacción a estas sanciones, porque una empresa alemana o una empresa italiana, suiza, que no es americana, dice, caramba, a mí me convendría ir a Venezuela, pero si yo voy a Venezuela me sancionan y me afecta eso mi negocio en los Estados Unidos. Entonces, si hay una duda, mira, yo me abstengo de ir a Venezuela. Y entonces eso ha aislado tremendamente al país y eso está causando unos daños realmente importantes a las empresas venezolanas, a las empresas privadas, tanto venezolanas como extranjeras que están aquí. Los bancos les cuesta muchísimo tener corresponsalías con bancos del exterior, porque los bancos del exterior dicen, si yo me meto a lo mejor este banco tiene una sucursal o una filial que a la vez está con más del 50% de participación del gobierno y por ahí me pueden... No, mira, yo me abstengo, yo no voy a meterme en riesgo, yo me abstengo de ir a Venezuela o hacer cualquier acción con una empresa venezolana y eso está afectando severamente, por ejemplo, a dónde puedo conseguir las materias primas, dónde puedo conseguir la tecnología, dónde puedo conseguir el know-how, dónde puedo conseguir con quién me asocio para comercializar mi país en otros países, en terceros países, no en Estados Unidos, pero en terceros países, si todo el mundo tiene miedo de hacer negocios con Venezuela. Y eso es algo eso es el verdadero efecto realmente impactante que afecta muchísimo a las empresas en Venezuela. Doctor Palme, ¿se podría hacer el razonamiento de un país como China, como Rusia, como Irán? Bueno, también para ellos. Mira, sí, China es un cliente importante del petróleo, de los productos petroleros venezolanos. India también lo es. Es verdad. Entonces, bueno, vamos a ver, de nuevo, el secretario de Estado tiene la capacidad de decir, bueno, a China le vamos a aplicar esto o no le vamos a aplicar esto. Claro. Bueno, aplicárselo a China significaría meterle 25% sobre los aranceles que ya le están aplicando a los productos chinos, y China es el principal proveedor, uno de los principales proveedores de productos a los Estados Unidos. Claro. Yo no creo que realmente a China la castiguen con un 25% de ¿Y respondería a China de la misma forma? Bueno, sí. Con otro 25% de vuelta, ¿no? Pero todo eso por el petróleo venezolano. Claro. Bueno, a lo mejor China va a decir, bueno, mira, me abstengo de comprarle petróleo a Venezuela, y esa es la intención que hay atrás de estas sanciones. Claro. Estas sanciones a quienes realmente afectan, pero en una forma más directa y contundente, no solamente son a las empresas, sino también a todos los venezolanos. Eso es. Porque ¿esto qué va a significar? Esto lo que va a significar es, mira, una reducción en la oferta de divisas, incuestionablemente. Va a haber muchos menos divisas disponibles en el mercado. Eso va a implicar una elevación en el precio de la divisa. Ayer solamente, el día del anuncio, la divisa en el mercado paralelo, bueno, aumentó de 80 y tanto a 95 bolívares por dólar. Tuvo un aumento de 19% en un día. Bueno, a lo mejor ahora vuelve a bajar, pero hay esas reacciones básicamente porque la gente, las expectativas de la gente es que va a escasear los dólares, por lo tanto se van a encarecer los dólares tremendamente, y eso va a traer como consecuencia presiones inflacionarias importantes en el país. Porque aun cuando el Banco Central obligue a que, digamos, un precio que está establecido en dólar se tenga que transformar, o si se va a pagar en bolívares, se tenga que transformar al tipo de cambio del Banco Central, que es un tipo de cambio que está muy por debajo. Ahorita hay una diferencia de 39%. 39% con el tipo de cambio libre. Pero aun cuando eso sea así, los precios tienden a establecerse basados en los costos esperados de reposición. Claro. Y los costos esperados de reposición están altamente influidos
por el precio del mercado libre, que es el dólar al que todo el mundo tiene acceso. Entonces me lleva a preguntarle, doctor Palma, yo comerciante, cuando tengo esa distorsión, ese 39%, esa brecha de 39%, puede que, como decía usted ahora, o como decía la periodista Marieta Santana, que solía decir, ante la duda abstente, yo me abstengo de importar esos productos que yo ofrezco. ¿Podríamos volver a aquellos tiempos de escasez en el país o lo ve poco probable en este caso? Bueno, no, hasta el momento no hay. No parece. Hasta el momento no hay. Aquellos problemas de escasez era porque había un control de cambios muy estricto, sí. Un control de cambio totalmente distorsionado, sí. y corrompido, pero hasta su médula. Y entonces la única forma de obtener dólares para importar era comprando dólares oficiales a la autoridad cambiaria venezolana. Y no habían dólares, porque el Estado venezolano se arrogó todo la potestad de ser el único importador. Uh-huh. Y entonces cuando una empresa privada, productora de jabón o productora de detergente o productora de alimentos, iba a buscar sus dólares para importar pues el maíz que necesitaba o las materias primas que necesitaba, le decía, no hay dólares. Bueno, entonces, si no hay dólares, yo no puedo producir internamente. Y entonces aquello se redujo la oferta tremenda y ya eran las enormes colas en los supermercados de horas, de 12 horas, y cuando llegabas al supermercado ya se había acabado todo el material. Era una situación desastrosa. Hasta el momento eso no está planteado ahora. No lo es. Porque no hay un control de cambio y tú puedes tener la opción de comprar las divisas, pero las vas a comprar a un precio sustancialmente mayor, porque el precio de esa divisa, que va a ser cada vez más escasa por estas limitaciones que se está poniendo a la exportación de petróleo, van a ser sustancialmente más costosas. ¿Impacto en inflación sí habrá? Claro, porque tú ese precio lo transfieres al precio, claro, en dólares, y bueno, y después te lo convertirán al tipo de cambio del Banco Central. Bueno, mira, con más razón, el establecimiento de tus precios en dólares va a aumentar sustancialmente y eso también va a hacer que la inflación en general que va a sufrir la población, sin duda alguna, va a ser muchísimo mayor. Ayer, doctor Pedro Palma, leía unas declaraciones del presidente Conindustria, de Luigi Piccella. Él decía que el hecho de que deje de operar Chevron en Venezuela no significa que Venezuela deje de producir los más o menos 300.000 barriles que aporta Chevron. Pero ¿ve usted la garantía en que sin Chevron se puedan seguir produciendo esos 300.000 barriles? Bueno, PDVSA, lo que pasa es que esos campos que explota Chevron, esos campos los explotan las compañías mixtas, uh-huh, que son Chevron en minoritario, PDVSA mayoritario. Y Chevron es el que lleva pues la batuta en la producción hasta ahora. Pero como Chevron se va, Chevron cierra, y si estas amenazas también de Marcos Rubio es que también se va Repsol y también se va M&P, se va Eni, también se van todas las empresas extranjeras porque ya no pueden producir internamente porque van a ser objeto de sanciones, PDVSA tratará de tomar uh-huh, la producción de esos campos, pero PDVSA está mucho más limitada para poder explotar esos campos. Primero, pues no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso le va a costar muchísimo, por ejemplo, tener diluyentes que necesita para diluir el crudo extrapesado de la faja y poderlo poner en unas condiciones comercializables internacionalmente, uh-huh, de dónde van a sacar esos diluyentes. ¿Volver a la mirada a Irán? Bueno, pero no va a ser sencillo. En fin. No es la misma situación que en 2019. Exactamente. La cuestión no es nada sencilla. No es que PDVSA al día siguiente toma el control de esos campos y los campos siguen produciendo como si nada. No va a ser así. Es porque PDVSA va a tener severas limitaciones técnicas y severas limitaciones de acceso a uh-huh, productos y a bienes intermedios que necesita para ya realizar su producción, y por lo tanto alguna producción se hará, pero va a haber una reducción importante. Y después, una reducción importante de producción, ¿dónde la coloco? Los Estados Unidos va a estar muy vigilante de hacia dónde va ese petróleo. Y digamos, si una empresa compra ese petróleo y lo transfiere y se lo da a un tercer país, y el tercer país es el que le vende
entonces al país el petróleo. Vamos a ver qué tanta capacidad de investigación va a tener Estados Unidos para hacerle un seguimiento, un trazado efectivo a ese petróleo venezolano. Pero ahí vamos a tener una cacería de información, dónde está yendo ese petróleo, a quién se lo están vendiendo, y si descubren que un tercer país está prestando para ser intermediario en la cosa, van a penalizar también a ese país, porque así lo dice el decreto, que no solamente quien compre directamente, sino quien compre o facilite a terceros por intermediación, facilite la compra de petróleo o de productos petroleros venezolanos, va a ser sancionada. Entonces, mira, no va a ser fácil, y eso se va a traducir sin duda alguna en una reducción de las exportaciones, en una reducción de los ingresos de divisas y por lo tanto en mayor presión en el precio de la divisa, mayor presión inflacionaria y menor actividad económica. En ese contexto, doctor Palma, entendiendo claramente cómo está estrechamente vinculada la producción petrolera con la estabilidad cambiaria, conociendo las limitaciones que podríamos tener en el futuro inmediato, le pregunto, distinto al tema de producción de petróleo, ¿qué estrategias podría implementar el gobierno para tener controlado, medianamente controlado el tipo de cambio? ¿A qué podría apelar? ¿A ser más permisivo en el intercambio de divisas entre privados, por ejemplo, pero sería suficiente? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, que es que primero los niveles de reserva del Banco Central son, de reservas líquidas del Banco Central son nimias. El Banco Central llegó a tener en el año 2012, si mal no recuerdo, eran 314 toneladas de oro, más o menos, por ahí va esa cifra. Bueno, esas cifras de toneladas de oro de las reservas internacionales bajaron a 60 y en el último semestre del año pasado volvieron a bajar a 57. Ayer se entregó una al Banco Central. Nicolás Maduro anunció sí, la entrega de una tonelada. Pero se había perdido 3 en el último semestre del año pasado. Entonces estamos más o menos en 57, 58 toneladas de oro. Ahí ha habido una reducción muy importante de reservas que se han liquidado esas reservas. Entonces reservas líquidas realmente están en el orden de 1.000 a 1.200, 1.300 millones de dólares. Y con esos niveles de reserva y con esa reducción importante en el flujo de dólares que entren al país producto de las exportaciones de petróleo, que es la principal fuente generadora de flujo de divisas al país, pues vamos a tener una escasez. Es lógico prever que se tenga una escasez de divisas importante y que por lo tanto la capacidad de tú mantener anclado el tipo de cambio a través de una venta importante de divisas a la banca, va a ser muy poco efectivo. Sí. Yo siempre digo que lo peor que puede hacer una economía es pretender estabilizar los precios de una economía a través del anclaje del tipo de cambio. Porque para tú tener éxito con esa política, tú tienes que tener muchísimos dólares, un flujo de dólares muy importante y unos niveles de reservas internacionales muy importantes y un acceso a la comunidad financiera internacional muy importante, una cantidad de dólares muy importante para tú darte el lujo de tú anclar el tipo de cambio, prácticamente evitar que el tipo de cambio se mueva y de esa forma tú abaratar los productos que vienen del exterior. Pero si no tienes reservas, si no tienes flujo de dólares, si el flujo de dólares va a bajar en una forma importante, si no tienes acceso a la comunidad financiera internacional, bueno, ¿de dónde vas a sacar tú los dólares para realmente estabilizar el tipo de cambio? Lo podrás estabilizar por un tiempo, pero eso va a reventar, como reventó en octubre del año pasado. Hasta octubre del año pasado, hasta septiembre del año pasado se mantuvo un tipo de cambio reportado por el Banco Central bastante estable. Sí. Pero ya a partir de octubre, cuando el gobierno empezó a inyectar bolívares por los bonos que pagó para fin de año, la Navidad que se adelantó a octubre, etcétera, etcétera, buena parte de esos bolívares se canalizaron al mercado cambiario. Y eso es lo que explica por qué el tipo de cambio ha aumentado sustancialmente desde octubre a esta parte y por qué entonces la inflación también ha aumentado sustancialmente de octubre a esta parte. El Banco Central dejó de publicar
cifras de inflación en octubre. Bueno, porque sabe que la inflación de octubre y sobre todo de noviembre y diciembre y enero y febrero fue sustancialmente mayor. Y es simplemente porque llega un momento en que ese anclaje del tipo de cambio, cuando tú no cuentas con una disponibilidad de reservas internacionales y un flujo importante de divisas, no lo puedes mantener. Llega un momento en que aquello revienta. Doctor Palma, me quedan 2 minutos antes de ir al corte. Le pregunto, comenzando el año, y mucho lo conversamos con Asdrúbal, bueno, se plantean muchos escenarios y uno tiene la sensación de que con las recientes decisiones del gobierno de Donald Trump, esos escenarios, bueno, se van estrechando. Sin duda. Son menos los escenarios. Que podría cambiar mañana, puede cambiar, siempre puede cambiar, pero son menos los escenarios de cara a lo que resta de 2025. Sin duda que sí. Nosotros cuando la situación de Chevron pues, se pasó de la licencia 41A a la 40, de la 41A a la 41B, o de la 41 a la 41A, que se limitó la actividad de Chevron hasta el 2 de abril. Sí. Ahí nosotros una de las cosas que vimos fue un incremento de inflación a 3 dígitos en torno a 150, 160% para este año, un crecimiento cero en el mejor de los casos, o un crecimiento o una negativo. Contracción económica. Bueno, ahora con estas nuevas medidas, pues mira, el escenario empeora aún más. Y estamos previendo ahora una inflación mayor. No la hemos calculado todavía porque todo depende de que se aclaren las cosas, a quién se le aplica realmente, con qué severidad se aplican todas estas normas, etcétera. Pero va a haber sin duda alguna un repunte inflacionario importante y una situación de recesión económica más importante también. Doctor Palma, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Es el doctor Pedro Palma, economista, máster y PhD en economía, máster en administración de negocios, individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, socio director de Ecoanalítica. No será completa, pero unos segundos sí vamos a escuchar de Nora Jones y el tema No sé por qué. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.